Manual del acumulador de Orgón. La energía vital de Wilhelm Reich. Descubrimientos y herramientas de curación para el siglo XXI con planos para su construcción. Tercera edición revisada y aumentada, con nuevas secciones sobre el agua viva y el éter cósmico del espacio. Agradecimientos. Este libro es el producto de muchos años de estudio y de investigación experimental sobre los anteriores descubrimientos de Wilhelm Reich y otros médicos, sanadores y científicos dedicados, sin cuyos hallazgos de investigación no hubiera sido posible. El lector encontrará sus nombres y el listado de documentos de investigación en la sección de referencias de este libro. He tenido correspondencia y aprendido de muchos de estos investigadores durante años. En particular, agradezco a Eva Reich y Jutta Spanka por sus críticas constructivas de la primera edición de este manual. Además, agradezco a mis propios mentores, Robert Morris, Robert Nunley y Richard Blasban, de los cuales de cada uno he aprendido diferentes cosas sobre la energía vital. Agradezco a Terry Ecock y Don Bill, amigos leales que me han ayudado con el progreso de mi investigación de muchas maneras, y también Jim Martin por las ideas iniciales y su estímulo para que transformara el pequeño manual original en la presente y más detallada edición. James también preparó la tipografía y la mayoría de los gráficos las ediciones anteriores, ofreciendo su estimable ayuda, proporcionando muchos puntos útiles a lo largo del camino. Gracias a Stefan Muschenich y Rainer Gebauer para el coraje que mostraron en hacer su estudio doble ciego, estudio controlado de la respuesta fisiológica humana al tratamiento del acumulador, en la Universidad de Marburg, y por el apéndice del documento. También agradezco a Víctor Milian Sánchez por esta nueva traducción al español de la anterior edición revisada de 2010 de mi manual. Gracias también a los diversos investigadores y los médicos en Alemania, que hoy en día están trabajando abiertamente con el acumulador de una manera actualmente imposible en los Estados Unidos. En particular, gracias a Eiko Lasek, Dorothea Opfermann-Fouquert y Manfred Fouquert, de quienes aprendí acerca de las posibilidades y limitaciones de la terapia física orgón. También, gracias a Vince Weber, por los métodos sencillos y económicos para la detección de las perturbaciones electromagnéticas, presentados aquí. Agradecer a mi esposa Daniela Bruckner, por sus valiosas correcciones de las pruebas y traducciones de muchos documentos del alemán al inglés. Y por último, gracias a Wilhelm Reich, por el descubrimiento de la energía orgónica y el acumulador de Orgón. James de Meo. Consideramos que el descubrimiento de la energía orgónica está entre los más grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Este enunciado está en una carta de la American Medical Association. Este enunciado fue firmado por 17 doctores médicos en 1949. Y dice: el acumulador de Orgón es el descubrimiento más importante en la historia de la medicina, sin excepción, y este artículo extraído de Theodore P. Wolfe, M.D., de la plaga emocional frente a la biofísica orgónica de 1948. Y dice: está justificado que el descubrimiento de la energía orgón y sus aplicaciones médicas por medio de los acumuladores orgón, el tirador de orgón, Soter, la tierra bionosa, y el agua orgónica, han abierto en abundancia nuevas y, al parecer, increíbles buenas perspectivas. Wilhelm Reich, en su libro de la biopatía del cáncer, Descubrimiento del Orgón, volumen 2, 1948. Dice: ¿qué podemos decir de los principales filósofos, a los que he ofrecido miles de veces por mi propia voluntad, mostrarles mis estudios, pero que con la obstinación perezosa de una serpiente que ha comido hasta llenarse, nunca han dado su consentimiento para mirar los planetas, la luna, o el telescopio? Para personas con este tipo de filosofía solo hay una clase de libros, donde la verdad hay que buscarla no en el universo o en la naturaleza, sino, usando sus propias palabras, mediante la comparación de textos. Galileo Galilei, astrónomo italiano del siglo XVII. El mencionado astrónomo demostró que la Tierra se movía en los cielos, poco tiempo antes de ser procesado y amenazado de tortura por la Iglesia Católica, de una carta de Kepler, el 19 de agosto de 1610. Comienza la persecución y desacreditación del sabio. Y dice: la energía orgón no existe. El juez John de Clifford, Estados Unidos, de una sentencia judicial de 1954. Esa sentencia fue el inicio en que todos los libros y revistas de investigación del Dr. Reich fueron prohibidos, censurados, y ordenó quemarlos en incineradores. Luego de esta inquisición corrupta y contemporánea,
Reich fue enviado posteriormente a una penitenciaría federal, donde murió en muy extrañas y lamentables circunstancias. Prefacio del autor. En los años siguientes a la publicación en 1989 del Manual del Acumulador de Orgón en inglés, The Orgone Accumulator Handbook, ha habido un lento pero constante aumento del interés por los descubrimientos de Wilhelm Reich. La terapia con el acumulador de Orgón se ha extendido alrededor del mundo, desde sus humildes comienzos con el Dr. Reich y un pequeño círculo de sus alumnos hasta ahora, donde se aplica por todo tipo de practicante de la salud y también por personas corrientes de manera personal. Además, las recientes investigaciones acerca de la muerte de bosques adyacentes a instalaciones nucleares, y de la naturaleza tóxica de las radiaciones atómicas y electromagnéticas de bajo nivel de las líneas eléctricas, de las torres de comunicaciones por microondas y radiofrecuencia, han confirmado fehacientemente los descubrimientos de Reich, analizados bajo el término efecto Oranur, véase capítulos 8 y 9. Este libro no es el sitio para un análisis completo de estos temas, pero subraya la necesidad para cualquier estudioso de las funciones de la energía orgónica en la naturaleza de tener en cuenta estos factores ambientales. Sin embargo, una crítica hecha a las primeras ediciones inglesas que puede tener todavía alguna validez, es el énfasis demasiado cauteloso sobre los posibles peligros de usar el acumulador en ambientes contaminados. Por ejemplo, en el texto se informa al lector que no es adecuado utilizar el acumulador si en un radio de 48 a 80 kilómetros hay alguna instalación nuclear, o que tampoco se debe usar si hay líneas eléctricas de alto voltaje o torres de emisoras de ondas de radio a unas pocas millas. Para las personas preocupadas por el correcto uso del acumulador, estas advertencias pueden parecer demasiado cautelosas y quizás les disuadan de usarlo en dichas condiciones. Pero esta cautela no se debe tomar de forma tan literal. En Alemania, por ejemplo, los clínicos tratan a los pacientes con acumuladores en entornos que yo podría haber considerado previamente muy contaminados, tales como habitaciones o sótanos localizados en grandes ciudades. Viviendo en la costa oeste de Estados Unidos, en un entorno relativamente limpio y en un bosque natural, uno tiene claramente una perspectiva diferente de aquellos que viven en el corazón de las ciudades, pero que no quieren ser excluidos de los beneficios del acumulador a pesar de su entorno. De estas críticas constructivas he aprendido que el acumulador puede ser usado de manera beneficiosa en esos entornos difíciles. Por otra parte, en estos últimos años hemos visto un aumento considerable del uso de las radiaciones de microondas, en los teléfonos móviles y sus torres de emisión, en las redes Wi-Fi y en cualquier tipo de tecnología sin cables. Nadie puede predecir los efectos energéticos a largo plazo y sus consecuencias en la salud. En caso de duda, lo mejor es obtener medidores de campo electromagnético y detectores de radiaciones nucleares para hacer evaluaciones personales del lugar donde se vaya a usar y guardar el acumulador de Orgón, midiendo también el lugar donde se vive, duerme y trabaja, ya que nosotros también estamos compuestos de esta energía vital, o consultar con alguien que tenga ese tipo de experiencia. También he observado que algunos de los experimentos más sensibles de energía orgónica proporcionan mejores resultados cuando se siguen las restricciones más estrictas del entorno. Retrospectivamente, si me equivoco, es por tomar demasiadas precauciones. Aunque no haya cambiado los textos originales en las ediciones posteriores y siga viendo los moderados o fuertes campos electromagnéticos y la contaminación nuclear como incompatibles con el uso del acumulador, el lector debe ver mis precauciones como una invitación a evaluar su entorno local. Hay numerosas posibilidades para el uso personal y la experimentación con el acumulador orgónico, e incluso en entornos algo contaminados. El acumulador se puede limpiar con agua, colocarlo a cubierto bajo un porche o tenerlo en una habitación o sótano 2, y proporcionar una sana y fuerte energía, ver capítulo 9. He ampliado la introducción en la que incluyo nueva información sobre la persecución y muerte de Reich, identificando a los culpables principales y que la gente desconoce. El capítulo 9 incluye ahora un estudio sobre la comparación espectral de diferentes bombillas y la luz natural solar llevado a cabo en mi instituto, el Orgone. Biophysical Research Lab, o BRS, que literalmente será muy revelador si uno ha sufrido los nuevos y horrorosos tubos fluorescentes que son perjudiciales para la vida. El capítulo 10 ha sido revisado para realzar la cuestión del agua viva, que es un complemento importante para el uso del acumulador de Orgón para las personas. Un nuevo apéndice proporciona detalles adicionales y hallazgos sobre el éter cósmico del espacio.
En el capítulo 11 he incluido unos estudios y anotaciones de experimentos con el acumulador de orgón y ratones con cáncer. Algunas discusiones adicionales se dan en la sección de preguntas acerca de lo que no es la energía orgónica, para tratar la tendencia creciente de mistificación destructiva de los descubrimientos de Reich por varios halcones en Internet. La sección de preguntas y respuestas también proporciona un poco de información acerca de la curación psíquica, que a su vez necesita alguna clase de medio de transmisión similar o idéntico a la energía orgónica. Se han añadido muchos gráficos nuevos e imágenes para reflejar los nuevos hallazgos de las investigaciones en el OBRL, pero para ver los datos completos y los detalles científicos, el lector deberá consultar las publicaciones originales dadas en las referencias. En general, las informaciones científicas, históricas y terapéuticas se han concretado considerablemente dada la abundancia de nuestros hallazgos. Anticipo al lector que en muchos casos deseará saber más detalles. Para ello doy muchos enlaces en Internet y referencias de publicaciones. Esta actualización era necesaria. Creo que mejora el libro y lo hace más preciso y de mayor ayuda. James DeMeo, PhD, Green Springs, Oregón, USA, abril 2010. Prólogo de Eva Reich. Por fin, 32 años después de la muerte de Wilhelm Reich en 1957, el ser humano puede empezar a estudiar orgonomía como cualquier otro conjunto de conocimientos, ayudado por el Manual del Acumulador de Orgón. Este libro conciso e informativo contiene en unas pocas palabras condensadas, cuenta clara del descubrimiento, hecho útil para todos los que estén interesados en la energía cósmica de la vida. En este documento se plasma la definición científica de la energía orgónica, la historia de cómo sucedieron las etapas de observación, experimentación y la comprensión teórica que llevó a Reich a las aplicaciones prácticas, los principios para la construcción y usos experimentales del acumulador de energía orgónica con sugerencias detalladas para el material necesario, capas y dimensiones, y finalmente una lista de referencias de gran utilidad. El profesor J. DeMeo muestra su conocimiento profundo del tema, que aún está prohibido y omitido desde el plan de estudios del siglo XX, excepto por unos pocos ciclos de conferencias pioneras, en Nueva York y Berlín Oeste. Wilhelm Reich dijo que a pesar de que la energía vital se conoce desde hace miles de años, se las arregló para hacerla concretamente útil, y que la era de sus aplicaciones solo acaba de comenzar. Sin embargo, este manual es el primer material impreso en los últimos años sobre cómo concentrar específicamente la energía de la atmósfera de la Tierra y el cosmos. Este manual es muy útil para un curso de laboratorio sobre el tema de la energía cósmica vital. Este material podría ser comprendido por estudiantes inteligentes de la escuela secundaria o la universidad. Responde a mi vieja esperanza de casi 50 años, por la inclusión de los hechos de la energía vital en el conjunto de conocimientos que todas las personas educadas en la Tierra deben aprender en su escolarización. Este es mi profundo agradecimiento a James DeMeo. Eva Reich, M.D. West Berlin, Mars 1989. Introducción del autor James DeMeo. Cuando yo tenía 12 años, mi tío favorito murió, sufriendo una muerte por cáncer de pulmón. Los médicos le habían extirpado uno de sus pulmones, y durante unos meses él persistía, siendo incapaz de hablar o moverse mucho, y con una gran cantidad de dolor. Mis tías no permitirían a los niños que lo viesen en tal forma afligida, excepto una vez, cuando estaba vestido para toda la familia, que se habían reunido para decir en voz baja el adiós. Cuando murió me entristecí mucho. Más tarde, cuando tenía 15 años, mi madre fue diagnosticada de cáncer de mama. Yo estaba junto a su cama en el hospital cuando al despertar de la operación, le dijeron que su pecho había sido amputado en una mastectomía radical. Nunca olvidaré la expresión de su cara. Ella sobrevivió a la cirugía, pero la resignación emocional que llevaba, y que precedió a su cáncer por varias décadas, no se diagnosticó o comentó nunca. Unos amigos de nuestra familia nos habían animado a mirar en algunos tratamientos alternativos para el cáncer, pero todo el mundo creía que los médicos en el hospital sabían mejor. Apareció como una sobreviviente en las estadísticas del cáncer. Mi madre se contrajo progresivamente después de la cirugía, y murió unos 8 años más tarde, después de haberse negado a someterse a una cirugía adicional.
Mi experiencia con los familiares que mueren de cáncer no es inusual, la enfermedad degenerativa se encuentra ahora en niveles epidémicos. Las estadísticas actuales demuestran que la guerra contra el cáncer se ha perdido, y que a pesar de todas las cirugías radicales, fármacos y tratamientos de radiación, los pacientes hoy en día ya no sobreviven y con mayor frecuencia de lo que hizo en los años 50. De hecho, los trastornos degenerativos hoy en día se han extendido hasta grupos de una edad juvenil y poblaciones en las que una vez fueron enfermedades raras. No hay evidencia científica que dé soporte a la afirmación de que la cirugía, la radiación y la quimioterapia sean formas eficaces de tratamiento para el cáncer, y la medicina convencional hoy da poco más que palabras sobre consideraciones preventivas. Estos preocupantes hechos se vuelven aún más preocupantes cuando uno empieza a estudiar las distintas alternativas no invasivas y terapias contra el cáncer no tóxicas. Despedidos por décadas como charlatanería por la medicina organizada, la mayoría de estas terapias parecen ser razonablemente o incluso notablemente eficaces. Sus defensores y practicantes han tomado a menudo grandes riesgos para acercarse a lo que creen que son tratamientos seguros y eficaces para gente enferma. Y con frecuencia, los mismos métodos sirven para prevenir enfermedades degenerativas. La comunidad médica organizada, con vínculos financieros a la industria farmacéutica, no se ha cuidado de ver en serio estas técnicas. En cambio, las mismas técnicas han sido atacados injustificadamente, y las pseudo-investigaciones se han puesto en marcha, con resultados predecibles. Así, clínicas han sido cerrados por la fuerza bruta de la policía, a través de órdenes judiciales, y se han incautado historias clínicas y protocolos de investigación, y se han entregado sentencias de prisión, incluso quema de libros. En este contexto se puede decir que la gente, los tribunales y el sistema legal americanos han sufrido un gran fraude por parte de las grandes asociaciones médicas y las burocracias gubernamentales relacionados con ellas. En este breve manual, no puedo dar una historia de estos abusos anticientíficos y poco éticos, pero en la sección de referencia se enumeran algunos artículos y libros sobre esa cuestión. Es evidente que una de las principales razones para la impotencia de la medicina moderna en el tratamiento de enfermedades degenerativas reside en el hecho de que la comunidad médica organizada ha utilizado tácticas de la policía estatal para suprimir nuevos hallazgos importantes y las prácticas no ortodoxas, con independencia de cualquier evidencia científica que exista. De hecho, las terapias no ortodoxas mejor documentadas y eficaces han sido las más atacadas con vehemencia. Muchas terapias prometedoras han sido suprimidas durante años, a través de una colusión emocional, y algunos en el plano de conspiración por motivos económicos, entre intereses médicos, las compañías farmacéuticas, los periodistas de la plaga mediática financiada, perjudicados académicos, y burócratas y jueces puritanos del gobierno. También vemos actualmente un fenómeno nuevo, como antiguos grupos que estaban a favor de las reformas sociales y que, una vez, estuvieron en contra de las tendencias autoritarias gubernamentales, actualmente se juntan y dan apoyo a las despóticas burocracias médicas. En esto, ellos reciben mucho apoyo de los principales medios de comunicación, con tendencia de izquierdas que también están inclinados hacia la industria farmacéutica con propaganda cara y a menudo insana sobre nuevos medicamentos cuyos efectos secundarios son el doble de lo que dicen para los beneficios que según ellos se obtienen. Los medios hegemónicos principales, al igual que la ciencia oficial, apoyarán y alabarán todo medicamento o proceso quirúrgico nuevo, sin importar cuán tóxico o morboso pueda ser, mientras que predeciblemente martillearán, desacreditando con desprecio todo tipo de método curativo natural que la gente pueda probar, pero que no requiera de la prescripción de un médico. La motivación en estos casos parece más bien dirigida a crear una burocracia gubernamental aún más masiva, mediante la cual regular nuestras vidas hasta en la ropa interior. Esta era una queja común de los alemanes del este que vivían como prisioneros en la utopía comunista, y aumentar el poder gubernamental para su propio beneficio. No se trata ya de la medicina y la salud. En este proceso coercitivo, la verdad ha sido pisoteada y los métodos de la ciencia descartados. El ejemplo más claro, y contando de cómo estas fuerzas sociales se combinan para acabar con los nuevos descubrimientos, y así pasó con su descubridor, es el caso del Dr. Wilhelm Reich y su acumulador de energía orgónica. Reich había sido uno de los compañeros de trabajo de Freud, el de los más jóvenes, y fue el promotor inicial del temprano movimiento psicoanalítico en Viena y Berlín.
Sin embargo, sus ideas eran más revolucionarias que las de los psicoanalistas mayores. Reich defendió con fuerza que la miseria humana y la enfermedad mental eran traumas reales como resultado de las condiciones sociales, que podrían ser cambiadas para evitar las neurosis. Instó a la reforma de las leyes prestando atención al tratamiento abusivo de los niños, y en el difícil ecosistema de la situación económica de las mujeres. Formó un movimiento político-social viable en la Alemania anterior a Hitler, que instó a reformas en las leyes que restringen el divorcio y el acceso a los anticonceptivos, y ambas eran, por entonces, ilegales. Defendió los derechos de los jóvenes no casados a una vida sexual sana, y un aflojamiento del poder del padre y dominio sobre la familia. Escribió extensamente sobre estos asuntos en los años 20 y 30, y expuso que tanto las raíces del movimiento nacionalsocialista como de la internacional socialista, llamada comunista, a los que llamó fascismo negro y fascismo rojo, respectivamente, se encontraban en las estructuras familiares alemana y rusa basadas en la obediencia exigente, patriarcal, más los malos tratos en la infancia y en la negación del sexo.